sientes un fuego que te sube por el pecho después de comer. O quizás tú no sientes ardor en el pecho, pero sí una especie de bola en la garganta, una flema pegajosa que no se va y que te obliga a carraspear antes de hablar. Parece que estos son dos problemas distintos. A uno lo llaman reflujo y al otro muchas veces lo llaman alergia o que son nervios o parecido. Pero en muchos casos tienen el mismo culpable mecánico. ¿A qué me refiero? Pues a una válvula que no cierra bien. El problema no siempre es que tengas demasiado ácido. No, muchas veces el problema es que la puerta de seguridad de tu estómago se ha quedado entreabierta, no ha cerrado del todo bien. Y aquí viene algo que suena extraño, que suena como raro. Puede ser que tengas reflujo, pero sin tener sensación de ardor. Si vienes del vídeo anterior, el de la flema y el tema del bicarbonato, pues bienvenido, porque ya tienes un extintor para apagar el incendio ahora mismo. Pero usar el extintor todos los días no apaga el origen del fuego. Por eso hoy vamos a dejar los parches y lo que vamos a hacer es ingeniería. Lo que vamos a hacer es profundizar más y te voy a enseñar cómo reforzar esta válvula para que el gas deje de subir y dejar de depender solo de las pastillas. La pregunta es, ¿qué tenemos que entender sobre el reflujo entre el estómago y el esófago para poder arreglar esto? Pues para arreglarlo tenemos que entender una sola idea, que tu estómago no es solo una bolsa, tu estómago es un reservorio con presión variable. ¿Y qué significa esto? Pues imagínate un globo lleno de líquido y de gas. Si aprietas este globo, el contenido intenta salir hacia arriba. ¿Qué es lo que impide que vaya hacia arriba o que pase entre el estómago y el esófago? Pues es un pequeño músculo circular en la entrada que es el esfínter esofágico inferior. Imagínalo como el nudo del globo que hay arriba, o como una válvula de fontanería. El problema es que esta puerta o este nudo del globo puede fallar por varias razones. ¿Qué razones? A veces se abre por distensión o cambios de presión. A veces se abre por relajaciones inapropiadas de ese músculo. Y a veces porque hay una hernia de hiato que la debilita estructuralmente y el contenido sube. Y aquí está el error que leo muchas veces en los comentarios. Doctor, si tengo reflujo, ¿tengo que eliminar el ácido o tengo que eliminar mi ácido? Pues la respuesta es que no hay que eliminar el ácido. A ver, el ácido es vital, mata bacterias, ayuda a digerir las proteínas y además es básico para que se absorba la vitamina B12. Es decir, que el problema no es que el ácido sea malo. El ácido no es malo. El problema es que el ácido está en el piso equivocado. Me explico. Está subiendo al ático, que es a tu garganta, o sea, al esófago y hasta la garganta. ¿Y por qué pasa eso? Porque el portero, la válvula, se ha quedado dormido o ha perdido el tono. Un matiz importante. El tomar omeprazol para el ácido sí reduce esta agresión ácida y cura la esofagitis en muchas personas. Es un tratamiento efectivo y es necesario cuando hay una lesión en el esófago. Pero el omeprazol no refuerza esta válvula, este esfínter. No cierra la puerta de forma mecánica. Y en algunos casos, sobre todo si hay un reflujo que no es ácido o si la válvula está muy débil, pueden persistir los síntomas de garganta, aunque el ácido esté muy controlado. Por eso hoy lo que vamos a hacer es reforzar esa puerta desde lo mecánico. Entonces, ¿por qué se abre esta válvula si no debería abrirse? Vamos a empezar por un enfoque de mecánica de fluidos, que en realidad quiere decir un enfoque de fontanería. A veces puede ser por una hernia de hiato, pero con mucha frecuencia influye que se hincha el estómago, se distiende y la mecánica de presiones pues hace el resto. Y a veces también porque hay relajaciones del esfínter, de este músculo. Tenemos básicamente dos errores mecánicos de fontanería. El primero, el sobrellenado. Y vamos a aplicar la regla del 80%. El estómago es un músculo elástico, pero tiene un límite. Si comes hasta llenarte a reventar, la hinchazón o distensión gástrica aumenta la presión interna y esta presión puede vencer la fuerza de la válvula, de este esfínter que hay encima del estómago hacia el esófago. Es física, la presión busca una salida, pero cuidado. Cuando digo comer mucho no me refiero solo a la comida, a alimentos. Si te das cuenta de que beber mucho líquido durante la comida te empeora,
es porque estás aumentando el volumen del reservorio del estómago demasiado. A más volumen, más presión sobre la puerta. Entonces, ¿cuál es la solución de ingeniería de fontanería? Pues hay una idea japonesa, el hara hachibu, que es comer hasta el 80%. Me explico. Esta idea no es para contar bocados ni para obsesionarte. En realidad es una referencia práctica para evitar el me he pasado. Para de comer cuando ya no tengas hambre, es el mensaje. No cuando ya estés a reventar, cuando ya estés muy lleno. Y si notas que los líquidos abundantes durante las comidas te disparan los síntomas, pues prueba a beber más entre horas en lugar de durante las comidas principales. El segundo error mecánico o de fontanería es un error de gravedad invertida. Bueno, me explico. Este es uno de los cambios más potentes y más baratos que tenemos. Y para que lo imagines, la anatomía del estómago es asimétrica. Tiene una forma de J y si te tumbas sobre tu lado derecho, lo que ocurre es que el estómago queda por encima del esófago. Y la fuerza de la gravedad empuja el contenido directamente contra la válvula, contra el esfínter esofágico inferior. Si la válvula está floja, pues se abre. Pero si te tumbas sobre tu lado izquierdo, el estómago queda colgando por debajo del esófago. ¿Y qué pasa entonces? Pues que se crea una especie de bolsa de seguridad. El líquido se quedará abajo y el gas, pues al gas le cuesta más subir. ¿Cuál es la táctica que se puede utilizar? Pues si tienes reflujo nocturno o flema al despertar y tú puedes dormir sobre el lado izquierdo, si no hay ningún problema en eso, pues puede ser una de las medidas más efectivas contra este problema. Ahora bien, si no puedes, ¿por qué? Porque te duele el hombro, la cadera o simplemente no logras mantener esa postura, pues también hay alternativas que son muy potentes, como por ejemplo, pues en primer lugar elevar la cabecera de la cama unos 15 centímetros, más o menos, usando tacos en las patas de la cabecera, no solo usando almohadas, sino también los tacos. Y segundo, pues no acostarte hasta que hayan pasado 2 o 3 horas después de cenar. Vamos, que aquí la gravedad es tu aliada y lo que has de hacer es usarla a tu favor de la forma que mejor te funciona. ¿Cuáles son los saboteadores químicos de nuestra válvula? Ya hemos visto la presión física y cómo podía actuar y perjudicarnos, pero ahora vamos a hablar del sabotaje químico. Hay cosas que no te dan acidez como tal, pero lo que sí que hacen es relajar el tono de este esfínter esofágico inferior, es decir, de la válvula, de la puerta. Y si quieres reforzar esa puerta, lo mejor es evitar 4 relajantes clásicos durante 2 o 3 semanas. En primer lugar, la menta. La menta parece digestiva, pero puede relajar el esfínter. Evita infusiones de menta después de comer, si es que tienes un reflujo activo que te está dañando. En segundo lugar, el chocolate. Lo siento porque tiene teobromina, tiene grasa y esta combinación puede relajar nuestra válvula. ¿Cuál es el truco que puedes utilizar? Pues luego reintroducir el chocolate buscando el umbral, es decir, la cantidad que toleras. Pero de entrada mejor eliminar y ver a ver qué pasa. En tercer lugar, el alcohol. Irrita y además relaja el tono muscular. Una copa por la noche lo que hace es facilitar que esta válvula se abra durante la madrugada y que tengas problemas. O sea que lo mejor eliminarlo. En cuarto lugar, el tabaco. Fumar reduce el tono del esfínter. Y cuanto más fumes, peor. Cada cigarrillo pues debilita la barrera. Pues, o sea que hay que dejarlo. ¿Y el café o el tomate? Pues aquí la verdad es que hay mucha variabilidad. En algunos lo empeoran por irritación o en otros por estimular más el ácido. En otras personas no les pasa nada. A mí no me pasa nada, por ejemplo. Mi consejo, si tienes la garganta en carne viva, evítalos al principio y luego lo que puedes hacer es reintroducir de uno en uno, poco a poco, para ver cómo responde tu cuerpo. Y así afinas. El protocolo de reparación. La pregunta es, bueno, entonces, ¿cómo arreglamos esto? Pues no necesitamos hacerlo perfecto desde el primer día, pero lo que sí que necesitas es un sistema. Entonces, lo que te voy a proponer son 3 niveles. El nivel 1, control de ingeniería, la dieta y la mecánica. Cena 3 o 4 horas antes de dormir, porque esto reduce mucho la probabilidad de reflujo por la noche. Después, el estómago necesita vaciarse de pie y con ayuda de la gravedad. Entonces, si te acuestas con comida, lo que pasa es que la presión vence a la válvula y lo mejor es, lo que digo, cenar ligero. Recuerda que a menos volumen, menos presión.
Y también evita factores de presión externa. ¿A qué me refiero? Pues que si tienes sobrepeso o obesidad, pues perder algo de peso reduce la presión abdominal que hay sobre el estómago y mejora los síntomas. También evita ropa apretada en la cintura, como fajas y cinturones. Esto también hace que mejoren los síntomas. Y si puedes, no te agaches justo después de comer, porque si te agachas aumenta la presión y empeora. El nivel 2, la ayuda externa, los alginatos. Si tu válvula está muy débil, por ejemplo, porque tienes una hernia de hiato, a veces la dieta no basta al principio. Y aquí entran los alginatos. Los alginatos son el Gaviscon y similares. A diferencia del bicarbonato, que neutraliza el ácido, los alginatos, lo que hacen es crear una especie de balsa, una barrera física encima de la comida. Esta barrera reduce el reflujo hacia arriba de forma mecánica. Entonces, ¿cuándo consumirlo? Pues se recomienda después de las comidas principales y antes de dormir. Después hay una cuestión práctica a tener en cuenta. Si puedes, evita grandes tragos de agua justo después de consumirlo, porque esto diluye la barrera. Espera un rato, aunque un sorbo pequeño tampoco suele ser mucho problema. Esto ya lo comentamos en otro vídeo. El nivel 3, protección local. Esto si hay flema en la garganta o reflujo laringofaríngeo. Si tu síntoma principal es la garganta, la flema, el carraspeo, pues añade las gárgaras de agua alcalina o de bicarbonato, que ya explicamos en el otro vídeo, para así desactivar la pepsina que ya ha subido y se ha pegado en la garganta. Y que puede seguir irritando porque se activa con los alimentos ácidos. No me voy a repetir aquí, si quieres pues ves al otro vídeo. Si estás tomando omeprazol, pantoprazol y similares que te han pautado por esofagitis, úlceras o esófago de Barrett, pues estas medidas son complementarias, no son sustitutivas. Por favor, no suspendas el tratamiento de omeprazol o similares por tu cuenta, porque esto lo has de ajustar con tu médico de forma gradual y según la evolución de tu caso concreto. Estos inhibidores de la bomba de protones son útiles y necesarios cuando hay lesión. O sea, lo que buscamos aquí es reforzar la mecánica para que con el tiempo puedas ir reduciendo la dosis de estos medicamentos o incluso retirarlos, pero siempre con supervisión médica y con seguridad, no hacer las cosas a lo loco, ¿eh? Dudas y preguntas frecuentes que hay sobre este tema del reflujo. Una pregunta es, doctor, ¿y el vinagre de manzana? Pues esto se pregunta mucho, se ve mucho y a algunas personas con poco ácido les puede ayudar con la digestión. Eso es verdad y tiene sus beneficios y ya he hablado de esto. Pero si tienes ardor o dolor al tragar o esofagitis o úlcera, pues no lo uses, porque echar ácido sobre una herida que duele, pues duele más y puede empeorar la lesión. Y yo no empezaría por ahí si tienes síntomas activos. ¿Esto se cura o es para siempre? Esto del reflujo. Pues si es un problema funcional, me refiero a debido a hábitos, a dieta, a sobrepeso, a estrés, al corregir la mecánica, pues la válvula suele recuperar gran parte de su competencia y el problema se puede solucionar. Ahora bien, si hay una hernia de hiato moderada o grande, la mecánica será tu mantenimiento a largo plazo. Y después la cirugía se reserva o se valora cuando hay síntomas refractarios, que no hay manera, cuando hay complicaciones o cuando la calidad de vida de la persona está muy afectada a pesar de que está haciendo todo de manera óptima y sigue así. Esto no depende solo del tamaño, depende también de muchos factores clínicos que hay que valorarse conjuntamente. ¿Y si mis síntomas de garganta no mejoran con todo esto, con todas estas recomendaciones para el reflujo? Pues importante es tener en cuenta que no todo el carraspeo, flujo, tos crónica se debe al reflujo. Puede ser por una rinitis posterior, por asma, por hipersensibilidad laríngea, por goteo nasal hacia atrás, un problema de la laringe, o también puede ser por medicamentos como los IECA, que dan síntomas de estos, de carraspeo, como el enalapril, el lisinopril, el ramipril. Prueba las medidas que comentamos 2 o 3 semanas de forma estricta y si no mejoras o si tienes señales de alarma, que luego hablaremos, es momento de valorar otras causas con tu médico, con el otorrino, con el neumólogo, con alergología, en fin, que lo valore tu médico para ver qué es lo que hay. Las señales de alarma, cuando ya no es simplemente un reflujo. Necesitas saber cuándo hay que dejar los remedios en casa y lo que hay que hacer es pedir ayuda médica, incluso a veces urgente. Esto es algo que parece aburrido, pero es muy importante. Y no te lo digo para asustarte, te lo digo para que sepas el límite entre lo manejo con mecánica fontanería
o necesito valoración ya ahora mismo? Entonces, ¿cuándo consultar de forma prioritaria o incluso urgente? Pues si tienes dificultad progresiva para tragar, lo que llaman disfagia y que va a más, o tienes dolor torácico intenso que no sabes si es un reflujo o es que tienes algo en el corazón, o tienes vómitos con sangre o aspecto de pozos de café, que pueden ser restos de sangre, o pérdida de peso sin explicación y sin una dieta, o una anemia que te detectan en la analítica, o tienes heces muy negras o melenas, que esto puede ser un sangrado digestivo alto. Entonces, estas señales que pueden indicar, puede ser un esófago de Barrett, que es un cambio en el revestimiento del esófago que lo que hace es aumentar el riesgo de cáncer. Puede ser una úlcera esofágica sangrante. Puede ser una estenosis, un estrechamiento por cicatrices del esófago. Y en algunos casos raros también puede ser un cáncer. Si tienes alguna de estas señales, aquí no es cuestión de probar la mecánica fontanería primero. Aquí lo que hay que hacer es directamente a la valoración del médico de forma prioritaria y que tu médico decida el estudio que corresponda, incluida la endoscopia, si procede. Es decir, que te meten un tubo hasta el estómago e investigan a ver qué es lo que hay. Tu estómago en realidad es una máquina, un globo con una presión variable y una válvula de seguridad. Entonces, si ignoras su mecánica, lo más probable es que te dé problemas. En cambio, si respetas cómo funciona el estómago y el esófago, todo esto es muy agradecido. ¿Qué puedes hacer? Pues empieza con una sola cosa. Por ejemplo, cena 3 horas antes de ir a dormir y duerme del lado izquierdo. O si no puedes, lo que puedes hacer es elevar la cabecera de la cama para ver si así mejoras los síntomas. En realidad, solo con eso vas a reducir mucho la probabilidad del reflujo nocturno. Y si tu reflujo viene con flema pegada, con carraspeo constante o con tos al despertar, lo que necesitas es ver este vídeo que te pongo aquí, donde te explico qué es la pepsina y cómo desactivarla con bicarbonato, porque el reforzar la puerta mecánicamente es el primer paso, pero si arriba ya tienes la pepsina activada irritando la garganta, pues necesitas un jabón químico que explico allí. No es más jarabe, es simplemente entender tu cuerpo. Y si quieres profundizar más sobre las hernias de hiato, te dejo aquí otro vídeo para que puedas seguir ampliando conocimientos. En el primer comentario fijado también te doy un mensaje sobre el omeprazol. Cuídate, un abrazo y nos vemos en el próximo vídeo.